Bien, hola, soy la doctora Silvina Romero, médica generalista, y hoy vamos a hablar de algo que todos los médicos tememos, horror, pánico, que es el juicio por mala praxis. Juicio por mala praxis, terror de los médicos. Pero no vamos a hacer un teatro, vamos a entender juntos qué es legalmente la mala praxis, cuándo es defensa legítima y cuáles son las herramientas que tienen los médicos o que tenemos los médicos para no perder la matrícula. Porque acá no se trata todo de dinero, no es todo plata. Se trata de tu carrera profesional, de mi carrera profesional, de mis años de estudio y de mi nombre y mi prestigio. Bien, ¿qué es legalmente la mala praxis? ¿Cómo se define? En Argentina, mala praxis no es simplemente que el paciente haya muerto o haya tenido alguna complicación. Eso sería fácil de demostrar. La mala praxis es la violación del deber de cuidado. Es cuando actúas con impericia, falta de conocimiento, imprudencia, que significa impulsividad sin análisis, o la negligencia, que es que significa falta de diligencia. Pero aquí viene lo importante, porque la ley no castiga el error médico en sí, castiga la falta de criterio profesional usando el ex ante, es decir, con la información que vos tenías en ese momento, en esas condiciones específicas, y no mira hacia atrás. Bien. Dice la jurisprudencia argentina, según el Código Civil, la ley 23.264, que el juez tiene que analizar 4 cuestiones. La primera, ¿qué sabía el médico en ese momento? Segundo, ¿qué protocolos existían en esa institución? Tercero, ¿qué recursos había disponibles? Cuarto, ¿actuó dentro de las normas de la buena práctica? Son las 4 preguntas que el juez debe analizar. Si la respuesta es sí a las últimas 3, que es el protocolo, los recursos disponibles, y si actuó con las normas de la buena práctica, el médico puede defenderse. ¿Sí? Porque, y esto es clave, grábenselo, el médico contrata con el paciente la obligación de aplicar su saber a favor de su salud, pero no garantizamos un resultado. Entonces, te doy un ejemplo. En el año 2018, en la provincia de Córdoba, 7 médicos del Hospital Materno Neonatal fueron acusados de homicidio culposo por la muerte de una parturienta y su bebé. ¿Okay? Los médicos demandantes argumentaban, los familiares o los que demandaron, argumentaron que había mala praxis, negligencia y debieron hacer más. El juez, que era Armando Angeli, los absolvió a todos los médicos. ¿Pero por qué los absolvió? Porque al analizar ex ante, o sea, viendo el caso como lo vieron los médicos ese día, en ese momento que apareció en esa situación, la paciente llegó con parto iniciado pero fuera de plazo. Segundo, no pudo internarse en la clínica privada por problemas administrativos. Tercero, fue derivada al hospital público
Cuarto, los médicos decidieron una cesárea. Y quinto, el bebé nació muerto, la madre murió por sepsis. Pero nada de esto fue negligencia. Fue una cascada de complicaciones obstétricas graves. Los médicos siguieron el protocolo, hicieron lo que debían. Lo que pasó fue una cascada de eventos desafortunados que no tuvieron solución. Sentencia o documento legal. El fiscal pidió la absolución porque no había culpa. Y ese es el estándar que se usa. La duda favorece al médico. Ahora, acá está lo estratégico. Y si los médicos de Córdoba ganaron, fue ¿por qué? Adivinen. Porque tenían la historia clínica completa y bien hecha. Cada paso estaba documentado. Horario, minuto, segundo, dosis, administración, procedimiento, todo detallado minuciosamente en la historia clínica. Y esto es ley en Argentina, es ley. Una historia clínica bien redactada y bien hecha es una presunción legal de buena praxis. Ponelo así. Imagínate que el demandante debe demostrar que hubo negligencia. Pero la historia clínica está completa. La carga probatoria se invierte. Ahora, el demandante tiene que probar que algo estuvo mal. Y si la historia clínica muestra que vos o que el médico siguió el protocolo y está todo anotado y registrado, es muy difícil condenar a un médico. Por eso, grabátelo, los médicos que se defienden exitosamente documentan todo. Lo que está escrito existe, lo que no está escrito no. Hay que documentar todo, chicos. Anotar horarios, anotar signos vitales, anotar las decisiones, anotar la clínica, anotar el consentimiento, hacer firmar el consentimiento informado, firmar cada entrada, cada procedimiento, cada cambio de medicación y guardar la copia. Sin historia clínica no hay defensa y es así de simple. Bien, seguimos con mala praxis, casos de mala praxis. Este es un caso donde hay una infiltración sin consentimiento informado. Fue en el año 2026. Un paciente fue sometido a una infiltración de cadera. La infiltración de cadera es un procedimiento invasivo, rutinario, dentro de todo en consultorio, pero el médico nunca, jamás le informó los riesgos al paciente. No pidió consentimiento informado por escrito. Durante la infiltración, el paciente sufrió parálisis de pie y parte de la pierna, secuelas permanentes. Bien. Condenación. La Cámara de Apelaciones lo condenó a pagar más de 15 millones de pesos en indemnización y más de 5 millones por daño moral. ¿Y por qué perdió este médico? Porque en Argentina el consentimiento informado no es solamente una buena práctica, es un requisito legal obligatorio. La ley de derechos del paciente, la ley del Código Civil, la ley comercial, lo dicen explícito. Voy a hacer énfasis en esta frase. El juez no discutió si la técnica fue correcta, ni era riesgosa. Se discutió, acá en el juicio se discutió si el paciente sabía
que podía haber riesgos y aceptó igual. Como el médico no le informó jamás de los riesgos, no le pidió ni que firme ningún papel, ningún consentimiento informado, perdió la defensa antes de empezar el juicio. Bien, ¿qué opinan? Acá hay una lección, ¿no? No es solamente la medicina hacer el bien, que salga todo bien. No es solamente, es hacer el bien, pero no es todo. Es hacer el bien y dejar una documentación de que informaste y de que hiciste el bien. ¿Sí? Bien, ese es un caso. Bien, vamos a seguir con mala praxis. Y soy la doctora Romero Silvina. Y bueno, vamos a ver un error de diagnóstico con múltiples patologías. Este es otro juicio por mala praxis, ¿no? Perdón. Bien, este es otro caso. Bien, un paciente, ¿sí? X años de edad, antecedentes de cardiopatía isquémica, antecedentes de infarto previo, antecedentes de accidente cerebrovascular residual, antecedentes de insuficiencia renal, antecedentes de EPOC y antecedentes de litiasis renal. Bien, esto es un pacientito con varios antecedentes. Bien, está en la terapia intensiva, ¿sí? El paciente muere. La familia decide hacer una demanda. Error de diagnóstico, dicen, o sea, demanda con el título de error de diagnóstico, no detectaron peritonitis, fue negligencia. Bien, ¿ustedes qué opinan? Historia clínica con antecedentes. Los médicos fueron absueltos porque el juez que hizo, primero, traiga la historia clínica, revisó la historia clínica, revisó los antecedentes del paciente, revisó la clínica, revisó el diagnóstico y cómo llegaron al diagnóstico. Conclusión, no hubo error de diagnóstico que causara la muerte. El paciente tenía un cuadro de gravedad tal que incluso con diagnóstico correcto el desenlace era probable. La culpa no se presume, debe probarse, ¿sí? Y en este caso la prueba no estaba. Entonces voy a hacer énfasis en esta frase. Este fallo enseña algo importante. Si el paciente llega con comorbilidades graves, el médico no es el responsable de que muera si actuó dentro del estándar. No sos responsable del destino del paciente, sos responsable del criterio, ¿sí? Bueno, cuídense. Bien, seguimos con casos de mala praxis. Soy la doctora Romero Silvina y esta vez vamos a ver una historia de mala praxis obstétrica. Bien, un caso. Neonato, infección bacteriana grave después del nacimiento. El bebé acabó amputado de un brazo, del brazo izquierdo. Bien, demanda. La demanda que decía, los médicos no siguieron protocolo, demostraron, no hicieron diagnóstico a tiempo, demoraron, no fue tratado con urgencia. ¿Ustedes qué opinan? Vamos al protocolo de neonatología. La Cámara consideró probado que, primero, no se siguió protocolo diagnóstico. Segundo, hubo demora en el tratamiento. Tercero, se probó que la lesión fue evitable. Cuarto,
causó secuela permanente que fue la amputación del brazo izquierdo del bebé. ¿Sí? Bien, y en este caso sí hubo negligencia, sí había violación del deber de cuidado. Y hagamos énfasis en esto que viene. El tribunal dijo que no se trata de una complicación inevitable, se trata de adherencias a normas establecidas. Condenó al hospital y a la médica que deben indemnizar a los familiares del damnificado, ¿no? Así que, ¿qué diferencia este caso del anterior? Que en este caso, sí hubo un incumplimiento del protocolo de que fue demostrable, no fue un error humano en la evaluación, fue un no hacer lo que la norma exige. Eso es un caso, ¿sí? Después continuaremos con los otros casos de mala praxis. Suerte, cuídense. Hola, soy la doctora Silvina Romero. Vamos a continuar con casos de mala praxis, ¿sí? Este caso es un caso de nefrectomía en el riñón incorrecto. Bien, adivinen cómo terminó el médico. Bien, esto es exactamente el error de sitio. La cirugía consistía en extirpar un riñón que estaba afectado, que no servía, ¿no? El cirujano extirpó el riñón sano. Extirpó el riñón sano. Bien, ustedes imagínense un quirófano, documentos. Bien. La condena, por supuesto, existió un error gravísimo, condena de casi 28 millones de pesos, responsabilidad solidaria del cirujano, la clínica también y también la obra social. ¿Hay defensa acá para el cirujano en un error de sitio? Casi nunca un cirujano tiene defensa cuando hay un error de sitio. ¿Por qué? Porque un error de sitio es verificable fácilmente con radiología, con marcas, con protocolos de verificación del sitio quirúrgico. Es muy difícil equivocarse del error del sitio. Segundo, ¿por qué no tiene chances? Aparte de que es muy fácil identificar el lugar, segundo, que es prevenible, porque hay protocolos internacionales quirúrgicos. Y tercero, es porque no depende del criterio clínico, depende de la atención que se preste al paciente. Entonces, hago énfasis en esta frase. Este caso muestra la importancia de sistemas de verificación, no solo de la habilidad técnica del médico, ¿sí? El cirujano probablemente era muy buen cirujano, competente, pero ¿qué hizo? No siguió los protocolos de seguridad del paciente y eso es indefendible. Cuídense mucho. Hola, soy la doctora Silvina Romero. Y bueno, vamos a lo práctico ahora, ¿sí? Si estás enfrentando un juicio por mala praxis, ¿y qué herramientas legales tenés para defenderte? Tenés primero, allá arriba, lo que te enseñan en la facultad, lo primero, por lo que muchos salimos mal muchas veces, pero que es lo que te va a salvar la matrícula, es la historia clínica completa. La historia clínica es tu mejor amiga. Es tu mejor amiga. Una historia clínica confeccionada correctamente, primero, presume buena praxis a tu favor. Segundo, obliga al demandante
a probar lo contrario. Tercero, la historia clínica documenta tu pensamiento clínico en el tiempo real. Y cuarto, la historia clínica protege tu matrícula. Entonces, una historia clínica debe incluir antecedentes personales y quirúrgicos, motivo de consulta textual del paciente, examen físico detallado, hipótesis diagnóstica, tratamiento prescrito con justificación, consentimiento informado, que es la firma del paciente, o sea, es un consentimiento informado, es un documento que debe tener la firma del paciente. También una historia clínica debe incluir la evolución clínica, y la historia clínica tiene que documentar también las derivaciones, si es que hay derivaciones e interconsultas. Hago énfasis en lo que viene, que es hay que documentar en tiempo presente. No confecciones la historia clínica después. Lo dejo para dentro de 2 días. Los jueces ven eso, se dan cuenta. Entonces vos escribí primero paciente, un paciente refiere dolor en hipocondrio derecho, punto, al examen, 2 puntos, defensa muscular, signo de Murphy positivo, punto, aparte, sospecha, 2 puntos, colecistitis, solicito ecografía. No es lo mismo que poner paciente con dolor, punto, probable cálculos. No, lo específico sirve para la defensa. Lo vago es negligencia. Bueno, chicos, cuídense. En un juicio por mala praxis, ambas partes pueden presentar peritos, médicos, especialistas que evalúan el caso, el fiscal, la defensa y a veces el juzgado designa un tercero. Si vos tenés una defensa sólida, los peritos lo ven, ¿sí? Porque los peritos usan el mismo estándar que usó la jueza en Córdoba, ¿sí? Entonces se pregunta al juez, ¿actuó el médico dentro de los parámetros de la buena praxis en ese momento? ¿Con esa información que tenía en ese momento? Si la respuesta es sí, los peritos lo escriben y es muy difícil condenar contra pericia unánime. Por eso, los médicos que se defienden bien son los que tienen primero una historia clínica impecable. En la redacción de historia clínica es importantísima. Segundo, un protocolo médico seguido a la perfección. Para eso están los algoritmos y los protocolos. Y tercero, los médicos que se defienden tienen una justificación clínica documentada, ¿sí? Los peritos lo ven, se da cuenta, eso en un juicio se observa, se ve, el juez también lo ve y el médico gana, ¿sí? Es tan importante que lo repito, el tema del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento donde el paciente firma que fue informado de que primero qué se le va a hacer, segundo de todos los riesgos que se conocen sobre el procedimiento, tercero de qué alternativas hay a este procedimiento informado, hay que informar cuáles son las alternativas, y cuarto, hay que informar las consecuencias de lo que va a pasar si no se hace el procedimiento.
el paciente tiene derecho a saber eso, ¿sí? Y lo debe firmar. Obligatorio en Argentina para cualquier procedimiento invasivo. No invasivo también es recomendado, ¿sí? Con los procedimientos no invasivos también son recomendados. Bien, en el caso de Córdoba, de la provincia de Córdoba, los médicos ganaron. ¿Por qué? Porque la historia clínica tenía consentimiento informado. El del colectivo Infiltración perdió porque no tenía consentimiento informado. La diferencia está, uno perdió la matrícula y el otro se fue absuelto. Conseguí tu modelo de consentimiento si podés, se puede conseguir. Si podés un modelo de consentimiento informado, revisado legalmente, usalo y guarda las copias. Hola, soy la doctora Romero Silvina y vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil. Es la última herramienta que es el seguro de seguridad civil médica, ¿no? No te defiende legalmente, pero te cubre económicamente. Si el juicio va mal, el seguro paga y protege tu patrimonio, ¿sí? No te quedas viviendo la situación de calle, digamos. Estratégicamente, un seguro mejora tu negociación porque denota que vos trabajás con estándares altos. Y recapitulemos. Mala praxis no es cometer un error, es cometer un error sin justificación clínica, sin protocolo, sin criterio. Eso es mala praxis. Los médicos que se defienden exitosamente documentan todo, segundo por segundo, milímetro por milímetro, siguen los protocolos médicos, informan de todo al paciente, mantienen la historia clínica impecable y actúan dentro de los estándares conocidos. Los médicos que pierden no documentan nada, no anotan, no se sabe qué hicieron, ni ellos se acuerdan qué hicieron ese día con un paciente, no documentaron, pierden, ignoran los protocolos, pierden, no informan al paciente de los riesgos, las consecuencias y las alternativas, pierde ese médico. La historia clínica está vacía, pierde, y actúan fuera de los estándares médicos. Ese médico también pierde, ¿sí? Entonces, tu matrícula es lo más valioso que tenés. Tu matrícula es lo más valioso que tenés. No es un certificado que se guarda en un cajón. Es una responsabilidad que ejerces día a día. Cuidala documentando todo. Cuidala, documenta todo lo que haces. Cuidala informando al paciente. Contale al paciente lo que vas a hacer. Informar el riesgo, aunque sea mucho, aunque sea peligroso. Informá. Para eso está el médico, para informar. Cuida tu matrícula. Cuídala siguiendo los criterios y los protocolos médicos que están escritos y disponibles. ¿Sí? Si haces eso, incluso si hay una complicación, porque van a haber complicaciones a lo largo de las carreras y los pacientes, los jueces se van a dar cuenta y lo van a ver. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Soy la doctora Romero Silvina y la médica de guardia rural. Chao, los quiero. Chao, chao. Cuídense.